Bien, a partir de esta semana vamos a trabajar con los niveles de intervención en el trabajo social, bueno, los principales que tienen que ver con el grupo, la comunidad y la familia. Los niveles de intervención son los campos en los cuales vamos a intervenir, el espacio en el que vamos a intervenir, la manera, y bueno, y tiene que ver con lo que no vamos a plantear, ¿sí? Como lo adecuado para poder lograr ese cambio, ¿no? Ese objetivo que nos proponemos. Y bueno, va a estar determinado, por un lado, por la institución en la que estamos, los lineamientos que se nos proponen, la posibilidad también dentro de un dispositivo, por ejemplo, de un programa en el que se trabaja el tema de la violencia, podemos tener la opción de trabajarlo a nivel individual o familiar, o también trabajarlo a partir de grupos, ¿sí? Bueno, ahí ese campo institucional nos va a ir dando o no ciertas libertades para elegir cómo trabajar, pero también de la manera en que consideremos más adecuada para el logro de los objetivos. En este caso vamos a profundizar lo que es el trabajo social con grupos y vamos a ver que, bueno, tenemos un contexto que tiene que ver con lo económico, lo histórico, en donde estamos insertos, ¿sí? Como profesionales. Y bueno, y acá entran a jugar claramente todo lo que vimos acerca de los paradigmas, de la forma de ver la realidad. Y bueno, nos vamos a encontrar con un problema objeto de intervención y la definición de ese propio objeto, ¿no? Lo que vamos a definir como que es problemático o no, tiene que ver con el posicionamiento que tengamos, ¿sí? De acuerdo al paradigma. La manera, bueno, esto ya lo habíamos visto, la manera en que interrogamos a la realidad, la manera en que nos planteamos un objetivo, está totalmente vinculada a ese marco teórico, conceptual, a esa mirada vinculada a los paradigmas. Entonces vamos a definir quiénes son los sujetos, ¿sí? De acuerdo a cómo se nos van presentando, el lugar geográfico y todo el contexto también social, económico, en donde estamos trabajando, y los objetivos que están claramente relacionados a la necesidad y a lo que vamos a entender también como necesidad. Vamos a restringir la necesidad a una cuestión puramente material concreta o le vamos a dar una mirada integral, cómo vamos a entender que tienen que actuar los sujetos en relación a esa necesidad, porque se puede tener un abordaje de un tipo de orientado hacia un tipo de sujeto pasivo que recibe o una mirada, un abordaje puesto en sujetos que tienden a la emancipación, activos, con recursos. Y bueno, la manera en que nos posicionamos también va a definir nuestra estrategia, que sería el cómo y las metodologías que vamos a utilizar. Ahí en el texto van a ver que hacen esta diferencia, ¿no? Dice, los trabajadores sociales no somos la intervención, somos mucho más que eso. Entonces el hecho de estar haciendo un determinado trabajo concreto no es lo que me define como trabajadora social, sino todo, ¿no? Lo que alrededor va, la definición de esa estrategia, ¿no? La decisión incluso de decir, bueno, me limito a hacer esto y nada más, también es una decisión y profesional y nos va marcando en este lugar, ¿no? Decir, bueno, yo acepto ser pasiva, hacer nada más que esto que demanda la institución, no moverme de acá, es también una decisión. Y también, por supuesto, la decisión de ir a fondo, de cuestionar los propios dispositivos, de proponer, ¿no? Nuevas estrategias en relación a la realidad que nos toca, con la que nos toca trabajar, ¿no? Y decir, bueno, esto no está siendo suficiente, requerimos de otros recursos. Eso también son posicionamientos. Entonces, bueno, la manera de abordar va a tener que ver con todos estos factores. En el caso de trabajo social con grupos, desde una perspectiva clásica, ¿sí? Podemos tomar en términos históricos los aportes de Konopka, ¿sí? Y ella habla de un método de trabajo social, ¿no?
Después se habló de grupo como un nivel de intervención, como un espacio, pero al principio se lo tomaba como un método en sí mismo. Entonces ella decía que era un método del trabajo social que ayuda a los individuos, por medio de experiencias intencionadas en equipo, a mejorar su funcionamiento social y a enfrentarse de una manera más efectiva con sus problemas personales, de grupo o de comunidad. En este caso, tiene un contenido más bien funcionalista, si bien echa mano a muchas otras estrategias, ¿no? No es que tiene una intencionalidad de sostener el sistema, o sea, no va con esa intención, sino que simplemente no cuestiona el contexto más general, no se plantea desde un punto de vista crítico, ¿sí? Crítico del sistema, sino que dentro de las problemáticas que ocurren, cuáles son los mecanismos que se activarían para lograr, ¿no?, un mejor funcionamiento. En este caso trabajaba con grupos de madres solteras o con grupos de personas que tenían que de alguna manera reinsertarse socialmente, y más bien el esfuerzo de CONOPCA estuvo puesto en diferenciarse de los grupos terapéuticos psiquiátricos, porque era ahí donde ella sobre todo planteaba el límite para poder darle esta definición más clara dentro del trabajo social, y entonces decía que no necesariamente un trabajo social con grupos tenía que trabajar con personas con patologías mentales, sino que se podían trabajar con distintos individuos pensando en cuál iba a ser el objetivo, ¿sí? Y también acá empieza a marcar qué es lo que nos diferencia como trabajadores sociales, ¿sí? Y dice que nos regimos por una competencia y una ética profesional propia que nos obliga a permanecer dentro del marco de la propia competencia. O sea, si yo no tengo una formación en psicología, no puedo trabajar la cuestión psíquica, pero sí podemos trabajar lo social, lo vincular, que esa sí es nuestro campo, ¿no? En consecuencia, acá dice, ¿no?, cuando utilizan el trabajo social en grupo, encuadran los problemas emocionales en el contexto de las interacciones reales, la influencia de los factores culturales y las condiciones sociales y económicas. ¿Sí? Acá, como decimos, lo tiene en cuenta el contexto, pero no desde una perspectiva de transformación, sino del poder integrarse a la sociedad, ¿sí?, así como está. Estos aportes, hablamos de una perspectiva clásica porque se mantienen y porque han dado lugar a diferentes vertientes, ¿no? No es que ha sido del todo, no ha sido dejado de lado, sino que ha ido teniendo otras variantes, algunas críticas, pero tiene esta solidez de haber marcado las bases del trabajo social grupal. Entonces, lo que se reconoce en esta perspectiva es el poder de los miembros para influirse y ayudarse unos a otros. En cuanto a la reconceptualización, ¿se acuerdan? Que era todo este movimiento que cuestionaba, sí, las bases mismas del sistema social, económico. Se toma la perspectiva de Pichon-Rivière, los aportes de Pichon-Rivière, que sí tienen un contenido mucho más transformador, ¿sí?, y que tienen como objetivo la crítica de la vida cotidiana y la búsqueda, ¿sí?, de todos estos procesos que se van enlazando a otros para hacer también una crítica general, ¿sí?, y digamos contra todas estas condiciones de desigualdad. Tiene un contenido mucho más político. Sí, bueno, y acá Pichon-Rivière nos habla, ¿no?, del grupo como un conjunto restringido de personas ligadas por constante de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, que se proponen en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad. Estas personas interactúan a través de complejos mecanismos de adjudicación y asunción de roles. Acá he subrayado la palabra tarea, ¿no?, porque es la que justamente le da el nombre a esto del grupo operativo, porque entiende que lo que estructura el grupo, que lo que va definiendo los roles que se ocupan, es la tarea que se propone colectivamente ese grupo. Y bueno, justamente la elaboración de esa tarea o de ese objetivo
necesita de un acompañamiento porque no siempre está claramente definido. Entonces, cuando no hay una tarea clara es cuando empieza a haber mucha confusión al interior de los grupos y bueno, y en tanto esta tarea es una tarea o un objetivo emancipador, ¿no? Y están los esfuerzos puestos en la propia crítica, ¿no? De los esquemas anteriores, en la búsqueda de cambiar esta realidad. En tanto esta tarea está clara, este grupo tiene digamos, la potencialidad de poder generar el desarrollo de los propios miembros y el desarrollo grupal. Tiene una base del materialismo dialéctico, bueno, materialista por esta crítica que hace, ¿no? a lo social y económico, y dialéctico en esta forma que hablan, ustedes vieron, de explícita e implícita, adjudicación y asunción de roles, necesidad satisfactor. Son estos polos, digamos, en tensión, lo que habíamos visto de la unidad y lucha de contrarios, que están en permanente tensión, ¿no? Serían lo individual, ¿no? El yo y el otro, están en tensión, hasta que logra superarse dialécticamente hacia un nosotros que contiene ambas sin hacer que ninguno pierda, ¿no? Hay un yo que se mantiene, pero también hay un nosotros y también está el otro. Digo, en tanto un grupo tiene un contenido, por decirlo, sano, no sé, en estos términos tendría que ser un grupo en el cual podamos también mantener esto propio. ¿No? Si en un grupo terminamos tan diluidos en nuestra propia subjetividad que no terminamos de reconocernos a nosotros mismos, habría un peligro, ¿no? De que en vez de un grupo nos estuviéramos acercando a una cuestión más de secta, porque un grupo justamente puede trabajar en esa contradicción, ¿sí? Tiene que poder sostener esa particularidad, la diversidad de cada uno de sus miembros, pero en función de una tarea en común. Y entonces dice que estas personas que interactúan en un mismo tiempo y espacio, ¿sí? Que como decimos un grupo restringido porque hay una relación cara a cara, hay un compartir, interactúan por mecanismos de adjudicación y de asunción de roles. Tomamos como roles principales el del líder, portavoz, el chivo emisario y el saboteador, ¿sí? Que son roles que se definen en función de esa tarea, ¿no? O sea, el saboteador es quien sabotea la tarea, el líder es quien mejor representa el logro de esa tarea y entonces todo el grupo reconoce en esas personas ese rol y a la vez esa persona lo asume, ¿no? Tienen que darse estos dos elementos que están en tensión, que puede haber disputa de dos personas por ser líderes y entonces el grupo empieza, si no se pregunta, digamos, el cómo, si no hay una buena coordinación, que ese sería nuestro rol de poder hacer explícitas estas cosas que ocurren, el grupo puede llegar a perderse en cuestiones personales, en no entender, digamos, qué es lo que realmente está discutiendo y bueno, ahí está nuestro rol, haciendo visible todo esto que se muestra de alguna manera desplazada, entonces pareciera que estamos discutiendo algo ínfimo y en realidad de fondo lo que se está discutiendo es un liderazgo o el objetivo general de ese grupo. Por ejemplo, somos o no un grupo partidario, político, y nadie lo dice, no se pone en discusión, pero está ahí generando un malestar, una tensión, y es importante poder trabajar en ese conflicto, ¿no? Entonces eso también no busca una intervención puesta en lograr la armonía sí o sí, sino justamente poder trabajar en esto. Bueno, qué conflictos se presenta, quiénes sí quieren que sea partidario y quiénes no, cuánto de esto partidario suma o no a este grupo, qué acuerdos hay, y eso al ser explícito le permite una maduración al grupo, ¿sí? Y poder resolver esos conflictos, que como les decía, por ahí aparecen disfrazados de otra cosa, que estamos discutiendo sobre dónde vamos a tener la reunión o sobre quién administra el grupo de WhatsApp. Parecieran discusiones superficiales, pero que de fondo tienen otras disputas. Esto del grupo operativo tiene bueno, estos principios, digamos,
que vamos a hablar de un sujeto como un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente. Entonces la organización a través de grupos es muy necesaria. Hay una convicción, ¿no?, de la importancia de esta organización. Una organización socialmente, digamos, una organización en términos más amplios, colectiva, pero que se va haciendo concreta a partir de estos grupos. Y estamos hablando de un sujeto productor y producido en una praxis. ¿Se acuerdan de esta palabra praxis, que era como una síntesis entre el hacer y el pensar? Entonces hay un sujeto productor activo, y esto también lo podemos rescatar del materialismo dialéctico, esta idea de un sujeto que se pregunta y que hace y que transforma, que se basa en la crítica de la vida cotidiana, y vamos a entender la vida cotidiana como esto que nos aparece diariamente, lo que hacemos naturalmente, entre comillas, ¿no?, porque ni nos preguntamos qué es lo que desayunamos, a qué hora nos levantamos, qué ropa elegimos para ponernos, qué medio de transporte utilizamos para llegar a la facultad. Son como decisiones que están veladas, que pareciera que son obvias, y que cuando la ponemos en crítica podemos detectar muchas cuestiones estructurales en ese camino cotidiano. Y entonces, bueno, la crítica de esa vida cotidiana es una de las bases, porque nos permite repensar esa realidad, ¿sí? Y define el aprendizaje como una apropiación instrumental por el conocimiento, o sea, a través del conocimiento me puedo apropiar de esta realidad para poder transformarla. Bueno, ahí creo que queda claro por qué lo ponemos en este marco de la reconceptualización, ¿no?, de este movimiento que tenía una base de profunda transformación, si bien, bueno, no necesariamente va hacia una cuestión tan de fondo, pero sí esto de la búsqueda de nuevos derechos, ¿no?, de poder interpelar socialmente al propio Estado. Es decir, bueno, ¿en qué lugar estamos? ¿Qué es lo que estamos demandando? No es solamente decir, bueno, dentro de esto que hay, ¿cómo me adapto mejor? ¿Cómo puedo darme maña? Sino, ¿cómo voy hacia la conquista de otros derechos? Y bueno, y esto nos va dando pie hacia lo que es el trabajo social con grupos y las políticas públicas. Entonces acá voy a tomar algunos conceptos de Torsigliani, Campana y Seracio, que nos hablan de que las estrategias grupales y de acción colectiva cobran importancia por la potencialidad de aumentar la incidencia de los actores en el ciclo de formulación y gestión de políticas sociales. Nuestro gran campo de acción, nuestro marco de acción van a ser siempre las políticas sociales, ya sean a través de las instituciones o espacios en los que estemos trabajando. Siempre la política social, que es la que define el recurso, la que define las prioridades, va a marcar de alguna manera nuestra intervención o nuestros abordajes, y en este sentido poder tener como actor o como sujeto a un grupo nos permite también poder con otra fuerza interpelar a esa propia política pública o social. Es decir, no vamos a bajar, ¿no?, esta idea de vengo a bajar recursos, sino venimos a cuestionar y a hacer dialogar a esta sociedad respecto a qué es lo que se está proponiendo como recurso, y entonces como un gran ámbito organizador para poner en discusión y también para una aplicación más efectiva, ¿no?, de todas estas políticas. El trabajo social grupal busca aportar elementos para una perspectiva de intervención profesional que esté orientada hacia la transformación social en un horizonte emancipatorio, liberador, ¿no?, cuya concreción exige una nueva gramática en las relaciones Estado-sociedad hacia la construcción de una democracia participativa.